Bienvenidos a la mística del ser, un espacio de conexión profunda donde exploramos la esencia de la vida y el poder transformador de cada experiencia. En este podcast te invito a embarcarte en un viaje de descubrimiento personal y colectivo, donde conversaré con grandes seres humanos que desde sus propios caminos comparten la sabiduría y el misterio de existir. Prepárate para inspirarte, reflexionar y conectar con esa mística que habita en cada uno de nosotros. Comencemos este viaje juntos. Hoy en esta tarde tengo el honor de compartir este espacio con una mujer que ha dedicado su vida a acompañar, a guiar y a abrir caminos de reconciliación y sanación. Ella es consteladora familiar y consteladora familiar del espíritu, formada con las enseñanzas de Bert Hellinger, y su trayectoria refleja años de entrega, aprendizaje y servicio. Hoy nos comparte parte de su historia, su vocación y su forma de ver la vida. Bienvenida, profesora Alvis Amalia Rivas Justi. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Hermoso, gracias, qué hermoso. Me encanta, me siento muy feliz, muy orgullosa de ti, que mira todo lo que estás haciendo. También eres una mujer ejemplar. Gracias, profe. Gracias por la invitación. Gracias. Un honor para nosotros que usted nos acompañe en esta tarde en el programa. Gracias. Vamos a comenzar por los inicios. A mí me gusta irme eso directo. Vámonos a la base, a los inicios. ¿Dónde comenzó todo para la pequeña Alvis? ¿Cómo fue su Qué infancia? hermoso, qué bello, me encanta. ¡Wow! Yo nací en Venezuela, en un estado llamado Cojedes, en el llano, Mm, el 17 de abril de 1955. Mi nombre, Alvis, mi papá, en aquel momento buscó, en aquella época, las personas colocaban los nombres que aparecían en los almanaques, sí. en los calendarios. Y ahí aparecía Alvis, in Alvis. Y mi Mm, papá me colocó Alvis, que significaba que no había santos, me imagino yo en ese momento. Lo cierto fue que me colocaron Alvis. La infancia fue muy hermosa. Nosotros nos criamos en un pueblo, en Tinaquillo, que quedaba, era un pueblo muy pequeño, como los pueblos, ¿no? Normal, en la plaza, la iglesia, y nosotros vivíamos al frente. Entonces me cuenta mi mamá, porque yo casi no recuerdo, que cuando comenzaba en la iglesia a cantar, a hablar, que la misa, yo sacaba una sillita y me sentaba a ujú, cantar y todo. Y cuando yo empecé a crecer, yo decía que quería ser monja. Siempre decía que yo quería ser monja. ujú, Me gustaba eso. Y bueno, la pequeña Albi fue muy feliz. Sin embargo, bueno, cuando tenía 4 años, mi papá fallece en un accidente. Y bueno, la vida cambió para nosotros. Mi mamá, que era viuda con 3 niños, afortunadamente tuvo muchísima gente que la apoyó. Muchísima gente, la familia, todos nos apoyaron. Y bueno, empezamos a vivir con nuestra mamá en otro sitio, en Maracay. Ahí mi mamá se casa de nuevo y bueno, y ese señor fue nuestro padrastro. Y de ujú. verdad que no tengo que jaldearme porque también fue muy bueno, muy buen padre. Pero fíjate qué interesante esto. Cuando uno está en ese proceso de experiencia, uno no ve lo que yo ahora veo, que todo fue hermoso, que tuvimos ese papá que se ocupó de nosotros. No, en aquel momento eso no lo veía yo así. En Claro. aquel momento yo tenía una rivalidad con ese padrastro, yo no lo quería. Y hoy en día reconozco que se portó muy bien con nosotros. Yo ahora decimos aquí en Constelaciones, él nos salvó la vida, a mis hermanos y a mí. Y también tuve la oportunidad de tener una hermana, gracias a él. Mi mamá tuvo una niña. Y esa niña la tomé yo para mí como si fuera mi hija, pero después también comprendí a través de las constelaciones que cada quien tiene su papá y su mamá y yo no podía sustituir esa, esa función. Así es. Por otro lado, fíjate qué interesante, siempre fui una estudiante
no fui muy buena estudiante en el sentido de que no podía memorizar tanta información. Era más de, como me pasa hoy en día, más como de crear, como que yo recibía la información y yo con eso yo lo interpretaba, pero de escribirlo textualmente, eso yo no lo podía hacer. Mm, Entonces no fui como muy buena estudiante en ese sentido, porque en aquella época un buen alumno era el que repetía al pie de la letra. Yo no. Entonces eso me hacía ser como un poquito introvertida. Era un poco callada, muy observadora. Tanto que en algún momento me decía que yo era rara, porque no era como los otros niños. mm. Y eso también me marcó un poco, eso de que era muy rara, muy rara. Yo decía, pero ¿qué tengo yo de raro? Y lo raro, ¿tú sabes qué era, Adriane? Que yo siempre cargaba un libro y yo siempre en cualquier parte sacaba el libro y me ponía a leer. Y eso era raro en aquella época. Me Y imagino. siempre quería estudiar, yo siempre quería estudiar y mi familia no tenía los recursos como para darme una educación. Sin embargo, yo desde muy muchacha me empecé a trabajar. ¿Y cómo trabajaba? Daba clases, ahí está. Yo tenía unos vecinitos, unos vecinos, estaba yo como de 14 15 años, y me mandaban las mamás a estos niños para que yo les diera clase. ¿Y qué edad tenía usted en ese tiempo? Tendría como unos 14 15 años. Adolescente. Ya daba clase. Fíjate eso. Y Mm, bueno, ahí, y cuando yo comienzo, ya yo estaba estudiando en el liceo, cuando yo comienzo a estudiar en el pedagógico, entonces empiezo también oh, a trabajar en academias, haciendo suplencias, o sea que siempre estuve trabajando. En lo que tú estabas diciendo, siempre era la inclinación hacia, que ahora lo entiendo, hacia la enseñanza. hacia la- Esa era mi profesión, mi misión. Y bueno, todavía estoy en eso. Y usted en 1976 se gradúa como profesora en lengua y literatura. Eso fue en un pueblo allá en Venezuela. Eh, Comencé a trabajar, sí, ahí en ese ¿Cómo fue, pueblo. profesora, para usted de 1976 hasta ahora? ¿Cómo fue para usted ese Mm. inicio, ese camino que hasta el día de hoy ha recorrido? Fíjate que ahora que ha pasado tanto agua bajo el puente, como dicen las personas, ¿verdad? Ya uno tiene como una visión más amplia de las cosas. En el momento está uno siempre actuando, actuando. Lo que tú dijiste hace rato, cuánto sacrificio. Entonces, en ese pueblo yo trabajé durante 10 años. Y bueno, fue muy interesante. Las personas eran, la mayoría eran del campo, Sí. los muchachos no tenían los recursos. Y eso a mí me daba tanto dolor ver a mis estudiantes que no tenían las condiciones. Y siempre yo estaba inventando algo, inventando cosas para que ellos pudieran aprender. Siempre estaba creando. Hacíamos grupos de teatro, grupos de periodismo. O sea, siempre hacíamos exposiciones, de todo, para que los muchachos pudieran aprobar. Y no dejar solamente, porque fíjate qué pasa, Diane, como yo viví eso, de que yo no me podía aprender las cosas de memoria, Sí. y eso me hacía muy difícil. Entonces yo con los muchachos, yo los ponía a inventar, a hacer teatro, a hacer títere, a hacer periodismo, escribían. Yo tuve estudiantes que escribieron libros, en ese momento. Luego me empieza a mí la idea de que yo observaba algo y era esto. Trabajábamos mucho en el liceo y cuando los muchachos iban a la casa, a su hogar, al siguiente día no recordaban nada de lo que habíamos visto y no se acordaban y no traían las tareas. Yo decía, ¿qué será lo que pasa con estos muchachos que se van muy entusiasmados y después regresan al siguiente día como que, ¿dónde estaban? Y a mí eso también otra vez me daba mucho dolor. Y fue cuando yo dije, yo tengo que estudiar otra cosa. Yo tengo que buscar algo que me permita comprender esto porque no lo entiendo. Ujú. Yo estaba haciendo en ese momento un posgrado en lingüística, iba muy bien, pero yo dije, no, la lingüística no es lo que yo quiero. Me voy para Caracas. En aquel momento, bueno, sola me fui para Caracas, me fui, averigué en un liceo donde yo pudiera hacer cambio mutuo, todo eso lo hice de alguna manera escondida de mi familia.
¿Y qué edad tenías en porque ese momento? yo tendría en ese momento, cuando ya yo me estoy yendo para Caracas, yo tendría como 30 años. Ok, Pero claro, no es lo mismo que hoy en día uno, yo veo que la juventud va, viene, se queda, viaja, no, en aquella época eso no era así. correcto. Como una muchacha de 28, 29, 30 años se iba a ir sola para Caracas. Caracas era como pasa aquí, por ejemplo, con Buenos Aires. La Ujú, gente de la provincia le tiene miedo a Buenos Aires, porque esto es la ciudad, bueno, terrible. Así pasaba con Caracas. Y me imagino que en México pasará igual. claro. Cuando la gente se va a la capital, tienen siempre la idea que la capital es lo peor. Ujú. Bueno, me cambié, hice un cambio mutuo con una profesora. Yo no sabía dónde quedaba, yo no había vivido nunca en Caracas. Yo me fui sola al Ministerio de Educación, puse un papel que decía cambio mutuo de Villa de Cura a Caracas. Y me llamó esta profesora y cambiamos, pero así, mira, yo decía, yo no voy a decir, porque si yo digo que yo me voy, no me van a dejar, Claro. ¿eh? Porque, bueno, era la vida en aquel momento. Y bueno, sí, salió y firmé, escondida, todo, todo, hasta que tuve que decirle a mi mamá que me iba para Caracas a trabajar. Ay, Dios mío, mi mamá me dijo, no, 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 si tú te vas, yo me muero. Ujú. Y yo, ay, mamá, pero no puedo hacer nada porque ya yo firmé, ya no puedo echar para atrás. Pero me voy con aquello de que si tú te vas, yo me muero. Ay, Dios mío. Yo me fui para Caracas, igual, pero siempre con aquella culpa, Siempre ¿eh? el dolorcito en el corazón. El corazón en el corazón tanto, Adrián, que cuando yo iba a comenzar a trabajar en ese instituto, en ese liceo, yo me fui a un sitio que llaman IPASME, que era como un instituto de salud para los docentes, Sí. y pedí la cita para un psiquiatra. Yo Mm. dije, yo quiero cita con el psiquiatra. No, urgente, me siento muy mal. No podía. Y el psiquiatra le cuento todo y me dijo, no, pero bueno, olvídese de su mamá, vaya usted, haga su vida. Le dije, claro, como no es su mamá, usted no le duele. Y yo me puse a pelear con el psiquiatra. Pero también fue un aprendizaje, un gran aprendizaje, el poder comenzar a vivir en otra realidad, con gente que yo no conocía. Salió de su zona de confort, profe. Salí de mi zona de confort que mi mamá nos hacía la comida, mi mamá, todo lo hacía mi mamá. Mi mamá estaba muy joven en ese momento. Claro. ¿Sabes? Estaba joven para aquella época, tendría, ¿qué es? Yo tenía 30, mi mamá tendría como 50 y pico de años, ella me tuvo a mí de 20. Ujú. Y bueno, empecé en Caracas, en un cerro. En Caracas Caracas es un valle, ¿verdad? Está la ciudad abajo y está rodeada de cerros. Y muchos de esos cerros están habitados. Ujú. Y yo comencé a trabajar en un cerro, que me tenía que ir en un jeep, no sé cómo lo llaman allá ustedes, Sí, sí. como un jeep, ¿verdad? Que acondicionaban para subir el cerro. Era fuerte. Pero yo te digo sinceramente, yo no sé, pero yo me sentía tan feliz. La aventura, y mi hijo es igual que yo, le encanta mucho la aventura y yo soy así, los retos ante la vida. Y Sí. bueno, empiezo a vivir alquiladas en habitaciones y toda esa historia, todo lo que pasó, los estudiantes. Fíjate qué interesante historia, mira. Yo tenía alumnos allí que iban de Ecuador, de Colombia, de Perú, indocumentados. Es decir, los cerros, esa parte estaba llena de esas personas que venían un poco huyendo de las confrontaciones políticas, sin papeles, y estaban allí. Era una realidad muy tan difícil porque ¿qué pasaba con estos chicos? Ellos no tenían papeles, ellos estaban estudiando por estudiar, pero no había la posibilidad de darles un certificado. Ah, no lo había. Terrible. Sí, y muchos de sus padres eran buhoneros. Pero entonces, fíjate qué me pasó a mí. Yo dije, no, yo tengo que estudiar algo que me sirva para estos muchachos. Y me puse a estudiar terapia del lenguaje,
pensé que eso, y empecé, bueno, me adelanté bastante, que el problema era del lenguaje que ellos tenían, era como que era algo orgánico, yo lo veía así. Y después me di cuenta que no, que era la familia. Y allí tengo la oportunidad de hacer un posgrado en orientación para padres. Y empiezo yo a dar escuela para padres en el liceo. ¿Y cómo usted se dio cuenta que el problema era en sí la familia? Cuando yo salgo de allá de Villa de Cura, yo pensaba que los muchachos tenían problemas para escribir, era porque había algo en ellos orgánico que le impedía, y comienzo a estudiar terapia del lenguaje. Allí tuve la bendición grandemente de tener una profesora psicóloga de Perú, ella, excelente. Y empezamos a estudiar allí, empezamos a estudiar también a Piaget. O sea, tuvimos muchas cosas maravillosas que me fui dando cuenta que el lenguaje era una consecuencia, no una causa. O sea, las personas que tienen dificultad para hablar, para escribir, es una consecuencia de ellas. Y en ese momento yo lo vi de una familia que tenía como muchas limitaciones. No contaban con estudios, no contaban con libros, no tenían la experiencia que quizás después yo lo tuve de ir a un teatro. No, ellos no tenían eso. Y por eso los muchachos, fíjate que me voy de Villa de Cura, yo decía, los muchachos aquí no les cuesta mucho para mantener una idea. No quiere decir que no la tenían. Y dentro de su lenguaje, ellos se comunicaban. Pero cuando tenían que hablar como con un lenguaje más formal, no podían. ¿Eh? Era un lenguaje más coloquial el de sus casas, pero tenían entonces dificultad de aprendizaje porque seguirle a un profesor con un lenguaje distinto, ah, ya yo comprendí dónde estaba. Y dije, no, aquí no es el problema de ellos, o es la familia, son los estímulos que estos niños no tienen. ¿Eh? Y ahí comienzo a dar escuelas para padres. Fue muy hermoso porque la familia, Adrián, en un principio se oponían porque tenían que en un momento dejar de trabajar para ir al liceo, a la escuela para padres. Se ponían muy bravos. Llegaban aquellas mamás, ¡ah! No, yo tengo que trabajar. Los muchachos me ayudaban porque yo les decía, esta es la evaluación, esta es la evaluación. Yo no les voy a mandar a hacer más nada, sino la escuela. Y ellos se empeñaban y llevaban a sus padres. Y Mm. después que terminaban, salían de la escuela para padres, aquellas señoras me abrazaban. Profesora, gracias, gracias, gracias. Entonces me di cuenta que al subir la autoestima de los padres y de las madres, mejoró el rendimiento de los muchachos a mejorar. ¿Por qué? Porque aunque los padres seguían tal vez hablando de la misma forma, no habían los estímulos, el hecho de que los padres se sintieran valiosos, ya eso también activaba el valor en los hijos. Entonces, usted ya en ese momento ya estaba dando el servicio, como constelando a las familias, sin todavía Mm, usted haber llegado a las constelaciones eh, familiares. De entonces, eh, usted de ahí llegó a las constelaciones familiares formada con Bert Hellinger. Bueno, yo estuve en ese liceo en Caracas, eso se llama Caricuao, que es una de las zonas más populosas de Caracas, muchísima gente. Yo trabajé ahí 20 años, imagínate, Sí. 20 años. Tenía 10 en uno y 20 ahí. Interesante todo esto que tú me estás preguntando, porque a medida que iba explorando, fíjate algo tan interesante. En estos días vino un señor a constelar eh, la relación con su hijo pequeño de 10 años. Y me Sí. acordé de lo que aprendí en el posgrado. Ujú. En el posgrado con Bianco, Fernando Bianco, eso se llamaba Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Y Sí. ahí yo aprendí esto. Los padres dan la vida, es verdad. Pueda considerarse un padre en toda su magnitud. Tenía que cumplir con 4
indicadores. Uno es aceptar al niño, aún, la criatura, decía él, aún antes de nacer. Eso es lo primero. Ok, ya aceptó al niño. Puede ser un padre biológico, puede ser un padre no biológico. Perfecto. El segundo es la satisfacción de las necesidades básicas. Y bueno, los padres le dan la comida a los hijos, los útiles, escolares, los uniformes, los juguetes, bueno, las necesidades básicas, la recreación. Después venía otro indicador, que tú amaras a esos hijos. Y yo le iba diciendo esto al señor con el que estaba trabajando y él se iba sintiendo muy, sí, yo también los amo, yo amo a mis hijos. Es una cosa muy grande lo que uno siente, perfecto. Y el cuarto indicador es que los hijos te amen, que los hijos te amen. Y cuando llegábamos a ese punto, cuando yo daba las escuelas para padres, nos dábamos cuenta, las mamás se daban cuenta, yo todavía no tenía a mi hijo, que ellas no se amaban. Todo el amor era para los hijos. Tiempo, no había dinero, no había comida, era todo para los hijos. Entonces nos dimos cuenta que los hijos no amaban a las madres, una solidaridad. Ellas como decía que Venezuela, se reventaban trabajando para los hijos, pero los hijos eran indiferentes ante los padres y las madres. Dije, ¿qué es lo que hay que hacer para que un hijo ame a los padres? Ya entendí, que los padres se amen. Si los padres se aman, los hijos los aman. Y yo le decía esto a este señor. Yo le decía, mira, ¿cómo hago yo entonces para amarme? Es decir, una de las cosas es no juzgar a los otros padres, le decía yo a ellos. O sea, yo estaba constelando, no juzgar a los otros padres. ¿Por qué? Porque cuando yo miraba a los otros padres y los criticaba, de alguna manera yo también tengo eso que critico. Yo estoy diciendo, aquel papá no tiene paciencia con sus hijos, ese papá maltrata a los hijos. Mira, ¿ve? Ese papá es esto. ¿Qué está haciendo? Mira, ese papá es esto. Ah, ok, te estás apuntando, tú también te apuntas. Por Mm, eso tus hijos, no es que no te quieran, tus hijos puede ser que te tengan miedo, puede ser que bueno, no quieran ser como tú, todo eso. Juzgues a los otros padres y a las otras madres. Cada uno está haciendo su gran esfuerzo para sacar a los hijos adelante. Ese es el primer paso. Y ahí fuimos. Ahí fuimos. Y de verdad que fue muy hermosa esa experiencia. De ahí, fíjate, ya llego yo a 30 y tantos años, 30 y tantos años de experiencia. Y pasó algo muy maravilloso, y es que yo quedo embarazada. Esto fue algo maravilloso porque cuando yo termino el posgrado de orientación para padres, yo dije, pero no es difícil ser padre. Porque yo siempre tenía la idea de que eso era tan difícil que yo no me veía siendo madre. Yo decía, no, por favor, yo no quiero cometer los errores que cometieron conmigo o que cometieron los otros padres. Le tenía mucho miedo a eso. Pero cuando termino el posgrado digo, puede ser, de repente adopto, pues no tenía en ese momento pareja, de repente adopto dos niños. Pero diciendo, de repente tengo mis hijos. Ahí el universo hizo guau, como que algo se movió. ujú. Y entonces llega a mi vida el papá de mi hijo, que yo tenía tiempo conociéndolo, pero es como que hacía falta algo que se moviera. Y Sí. de ahí yo quedé embarazada. A partir de ahí ya mi vida cambió totalmente. Me jubilo porque ya tenía tiempo para jubilarme, tenía 44 años, ya tenía, me había pasado más bien de la edad. Y me voy a, bueno, me jubilan y me voy a trabajar. ¿Y qué hago? En vez de quedarme en mi casa tranquilamente, no, empecé a buscar programas de radio. Eh, Como ya no tenía que ir a trabajar, pero si estaba con mi barrigota, yo dije, voy a ir a buscar, porque yo soy locutora también, esa es otra parte. Como era tan introvertida, tan tímida, yo dije, yo quiero ser abogada.
periodista o psicóloga, pero yo tengo mucho miedo escénico. Yo quiero, yo quiero superar esto. Entonces me pongo a estudiar locución y ahí aprendí a hablar. Bueno, fíjate que, bueno, me muevo, hablo, digo, gracias a esos maestros que me enseñaron. Y empecé a tener programas de radio también. Y allá, en ese sitio donde yo vivía, que es allá en el estado Miranda, cerca de Caracas, empecé a trabajar en algunas emisoras de radio. Pero siempre con la misma intención, la familia, las escuelas para padres, siempre eran los mismos temas, Usted hablaba de esos temas en... siempre de esos temas. Ahora, fíjate, cuando comienzo, ya tengo mi hijo, y te voy a decir, Adrián, todo lo que yo estudié en el posgrado y me gradué summa cum laude, me dieron el reconocimiento. Cuando tuve a mi hijo, no me servía, pero sí fue bueno para quedar embarazada, por supuesto, ¿verdad? Pero me di cuenta que ahí se trabajaba mucho con estímulo, respuesta, era el conductismo en aquella época. Y era como muchas normas, manipular un poco las cosas para lograr, no, yo decía no, y con mi hijo no funcionaba. No, era otra, él era otro, que venía de otro mundo, otra, otra cosa. Y entonces, bueno, y también comenzaron a llegarme personas, y yo ya trabajaba como orientadora de familia, me empezaban a llegar personas y me pasaba exactamente lo mismo. Era como que ya no daba resultado. Y fue un día que yo dije, Dios mío, por favor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ya esto no funciona. ¿No? Me acuerdo que yo estuve en México, esa es otra historia, y en México también. Yo fui a México varias veces. ¿Eh? Entonces, cuando empecé a pedirle a Dios, Dios mío, ¿será que yo me quedo así? ¿Será que...? Y un día voy caminando por donde yo vivía, ya estaba viviendo en otra ciudad, y veo que delante de mí va un automóvil y atrás decía constelaciones familiares. Decía en el vidrio de atrás y un teléfono y Mm, una foto de una chica, una chinita, una chica así como achinada. Yo dije, ¿qué es esto? Constelaciones familiares, ¿qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Anoto el número y mm, llamo. Y resulta que era un taller allá en Maracay y yo me voy al taller. Fui con mi hermana. Pero mira, Adriane, esto es maravilloso. Yo era, vamos a decir así, una excelente hija. No porque, como dice, modestia aparte, en el sentido de que yo trataba de no causarle sufrimientos a mi mamá. Siempre trataba de como que, si iba a hacer algo, lo hacía que mi mamá no se diera cuenta. sí. Se trataba de siempre ser muy buena hija. Pero yo tenía mucho dolor. ¿Por qué? Porque esa incomprensión, eso de que yo tenía que ocultar, o esa sensación de que yo no era amada como era, aunque no se me aceptara así como yo era, eso me daba mucho dolor. Pero yo no se lo decía nada, a nadie, Adrián, porque yo decía, lo primero que van a hacer es juzgarme, que cómo es posible que yo todavía a esta edad, yo tuviera todo eso, de orientadora, profesora. Yo andaba con mi dolor, con mi pena. Cuando llego al taller y la chica comienza a hacer constelaciones, yo no participé en ningún momento, pero desde que llegué eso fue así. Lloro y llora y llora. Mis ojos lloraban solos. Ay, pero ¿por qué estoy llorando tanto? Terminó. Y me impactó las constelaciones. Y cuando yo fui saliendo del hotel, que era el Hotel Tipo, bien, y yo me toqué el corazón y yo dije, ¿qué pasó con ese dolor que toda la vida me siguió, me acompañó? ¿Qué pasó? No lo tengo. Me devuelvo. Le digo, Alicia, ¿dónde se estudia esto? Entonces me dijo, Carola Castillo, busca en su página. Inmediatamente la conecté y me voy otra vez para Caracas, pero Sí. a estudiar.
Y ya yo tenía a mi hijo ya tenía 7 años más o menos, ya estaba grandecito, ¿eh? Y bueno, cuando empiezo a estudiar, ella sí se formó directamente con Hellinger, yo me formé con ella y después yo tuve la oportunidad de ir con Hellinger a México, a ese congreso de pedagogía sistémica. Y fue tan interesante ese descubrimiento que todavía yo estoy aquí. Es, es algo que yo le digo a todas las personas, hay algo que nosotros no vemos, es algo invisible. Ya yo entendí que eso se llama la conciencia. Es energía, pero en esa conciencia está grabada, está guardada toda la información que te corresponde y sobre todo las herramientas para verlo, Claro. ¿ve? Y ahí comienzo, eso fue para mí maravilloso, comienzo con las constelaciones familiares tradicionales, cuando me termino con ellas, termino mi formación, y empiezo a trabajar. Yo creo que yo comencé a trabajar mucho antes de terminar la formación, porque yo le decía a mis primas, estoy haciendo constelaciones, ¡ay, hazme una constelación! Entonces yo empecé a hacer constelación Claro. y todavía no había terminado. Ahí vamos, entonces, ¿cómo llegué a la constelación? Pues es maravilloso saber cómo fue que usted llegó, no por casualidad, porque sabemos que las casualidades no existen, son diosidades o sincronicidades. Llegó a ese hotel, a la charla, a Ujú, la plática, a la constelación. Siento que fue un momento sublime donde toda la información resonó con usted, resonó con su campo y fue un momento sanador, muy sanador para usted y muy revelador. así es. Es una historia que toca profundamente el corazón, es verdaderamente impresionante. Y bueno, entonces usted se comenzó a formar, de ahí en adelante su vida cambió, comenzó a Mm, formarse en lo que son las constelaciones familiares tradicionales de aquel entonces, ¿correcto? Entonces así empezó es. a formarse, empezó a trabajar en ello, de cómo fue el comienzo, los inicios como consteladora familiar y los retos, porque me imagino que siempre hay retos también, Ujú. y sobre todo explicar qué son las constelaciones familiares, las tradicionales, y más adelante vamos a hablar de las nuevas constelaciones del espíritu. Entonces, sí me gustaría que nos hablara un poco de las que fueron las tradicionales y después nos vamos a la parte de las nuevas constelaciones. Fíjate que acabas de decir algo que me llegó también, y es eso que la gente, en constelaciones eso no se llama, para nosotros no lo hablamos de herida, sino esa información que nosotros guardamos, que después, bueno, Helen que lo llamó también la conciencia espiritual, es decir, todo ese camino del que yo te estoy hablando fue gracias a esa sensación que yo guardaba en mi corazón. ¿Te das cuenta? Era como que todos los seres humanos tenemos esas sensaciones. Es como si nos hubiesen, una vez me decía un muchacho, es como un dispositivo que me dieron, que nos pusieron aquí. Y decía, wow, es verdad, como una pequeña cápsula donde está guardada tu historia y lo que tú vienes a desarrollar. Es como que de ahí emanara todo. Entonces toda mi vida fue así, como que esa sensación con mi mamá, con mi papá, era el estímulo para seguir indagando, para seguir buscando, hasta que llegué al sitio donde, wow, ya entendí todo. Si no hubiese sido por ese dolor, no hubiera llegado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, cuando lo descubro y empiezo ya en las constelaciones, cuando comienzo a trabajar en el 2008, ¿qué pasó allí? La gente no sabía lo que eran las constelaciones, la mayoría de la gente no sabía. Entonces, cuando tú no sabes de qué se tratan las cosas, tú buscas algo que se parezca. Así es. Eso se llama asociación, ¿verdad? Asociación. Inteligencia asociativa. La inteligencia asociativa es la que te permite inmediatamente, como su palabra lo dice, asociar la información que te está llegando con algo que tú sí conoces, que para ti es
Y por eso que muchas veces uno escucha una palabra en inglés y de repente tú lo traduces al español. Por favor, compláceme con esta canción que dice, aguántame un refri. Y resulta que en inglés es otra cosa totalmente distinta. Eso mismo pasa. Y ya uno asocia y crea una expresión que es como familiar. Bueno, eso mismo pasó aquí. Yo comenzaba a hacer constelaciones, la, la gente comenzaba a llegar, gracias a Dios que siempre he tenido también esa bendición, que aunque la gente no sepa, la gente llega. Y pasa también con las constelaciones del espíritu. Igualito la gente llega. Es como que tú también tienes algo dentro de ti, ese es como que, ok, a ti te toca enseñar, así que te vamos a mandar siempre gente para que le enseñes. Ujú. Así. O sea que también es parte de lo que tú vienes a crear. Y la gente se acercaba cuando terminaba y me decía, profesora, ¿usted es bruja? Y que, oh, profesora, ¿usted habla con los muertos? Y que, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Te das cuenta? Esa era, yo decía, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe la gente lo que es una bruja? ¿Y cómo sabe qué es hablar con los muertos? Claro. Entonces yo le decía, claro, exacto, era lo que podían como relacionarlo con eso. Que lo que pasa es que nosotros tenemos una información que está en la conciencia, que está en el alma, en esa información de nuestra familia nos entrega y que nosotros no lo podemos ver directamente, visible a estos ojos, pero no es invisible para nuestra idea. Entonces, ¿qué lo siente? ¿Qué lo ve? Los ojos del alma. Los ojos del alma sí se da cuenta que pasa algo, que falta algo. Y Bert Hellinger, que no creó las constelaciones, sino que las fue nutriendo, se dio cuenta de que nosotros nacíamos dentro de una familia que tenía un alma, ¿verdad? Que compartíamos, y que el alma de esa familia siempre estaba vigilando, cuidando que todo lo que está en esa alma fuera respetado. Ah, entonces, cuando yo llegaba a una familia donde algún miembro había sido excluido, olvidado, Mm. porque había cometido algún error, no había cumplido con ciertas normas, el alma no lo entiende, el alma no entiende de eso. Entonces, es cuando la gente empieza a sentir problemas de conflicto de pareja, conflicto con los padres, no tiene abundancia, no tiene prosperidad, vaya aquí. Entonces, a veces esas personas que han ido con muchos otros profesionales, que también nosotros, por supuesto, que reconocemos, pero que trabajan desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista racional. Entonces, en algunos momentos la lógica funciona, pero hay esa información tan profunda que la lógica no la puede ver, no la comprende. Y nosotros hemos estudiado aquí, porque también tú te estás formando conmigo, que nosotros tenemos unas inteligencias que nos conectan con una fuente superior a nosotros. Tenemos la inteligencia espiritual, también tenemos la intuición, la inteligencia visual, la inteligencia auditiva, pero que van más allá de los ojos y de los oídos. Escuchamos cosas, vemos algo que va más allá. Entonces la gente generalmente cree que se está volviendo loca porque empieza a tener como unas revelaciones donde algo le va indicando. Cuando hacemos las constelaciones, nosotros ponemos a la persona a reconciliarse con todos los que han sido miembros de la familia. Y bueno, algunos ya han fallecido. Se les ve con mucho respeto, se les honra independientemente de lo que hayan vivido y de lo que les haya tocado. Esas primeras constelaciones fueron maravillosas. Y te digo más, cuando yo llegué a las constelaciones, también llegué enferma, porque aunque yo trabajaba y hacía todo, yo tenía artritis reumatoidea. A mí me dio vitiligo, me dio alopecia, me dieron una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque yo creía en ese momento, Adriane, que yo tenía que ayudar a estas personas desde mi lógica. Y cuando yo quiero ayudar desde mi lógica, quiero que la persona llegue a lo que yo creo es su felicidad. Y uno hace demasiado fuerza
Y cuando la persona no llega, uno se siente como derrotado, triste, cree que ha fracasado, porque la persona no llega a lo que uno quiere que llegue, que sane. No, no. Entonces, cuando comienzo a trabajar en las constelaciones, yo me sano, gracias a Dios, me sané. Y comencé a darme cuenta que la ayuda tenía que venir desde una perspectiva nueva, no desde el deber ser. Y ahí fui mejorando cada vez más, cada vez más. Sin embargo, en el año 2018, ahí también hubo para mí como que, como decir, como una frontera, un hito, algo que como que me dijeron, hasta aquí las constelaciones anteriores, Después hasta de aquí. después de 10 años de usted haberlas Sí, estado señor. practicando. Después de haber hecho tantas constelaciones, ¿Qué fue? eh, eh, ¿Qué fue? ajá, Me dijo, hasta aquí. sí, hasta ahí. ¿Qué empecé yo a ver? Primero me fui dando cuenta que en las constelaciones anteriores se utilizaban los representantes. Es decir, el representante venía a mostrarle a la persona aquello que no podía mirar, que estaba inconsciente, no podía hacer conciencia de eso. Entonces el representante se colocaba allí y empezaba a sentir como la persona que estaba representando, a hablar todo. Pero después me fui dando cuenta que los representantes eh, siempre al final, bueno, no era todo, pero sí había algunos que iban como siempre diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, haciendo los mismos movimientos y vi que no puede ser porque cada constelación es única. No debería haber ninguna repetición de nada porque cada ser humano es distinto. Entonces me fui dando cuenta que no era culpa tampoco del representante, sino que se mezclaban las informaciones, la de quien estaba representando y su información. Se cruzaban las informaciones. Y la persona que estaba buscando ayuda eh, se sentía mal, porque lo que le estaba diciendo el representante no era lo que estaba sintiendo. Entonces, bueno, uno va haciendo, yo lo que hacía en ese momento era que el representante no supiera qué es lo que estaba haciendo. Entonces se colocaban papelitos en el piso y el representante se montaba sobre el papel y comenzaba, ahora sí, porque no sabe qué está haciendo, si está representando a un anciano o está representando a una persona que ha fallecido, y ahí actuaba. Ujú. Ok, ahí fuimos cada vez haciendo ese movimiento. El otro detalle es que nos habíamos acostumbrado a explicarle a la persona qué era lo que estaba sucediendo en la constelación. Y eso también llegó un momento en que el mismo Hellinger ya dijo no. Y yo también me di cuenta que eso creaba como una especie de apego de las personas con el constelador. ¿Ve? Correcto. Porque siempre iba a necesitar de que alguien le explicara qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que estaba mirando. Y no puede ser así, porque volvemos a lo mismo. Entonces, cuando yo explico desde mi conciencia, no lo estoy mirando desde lo que ella tiene que mirar, porque cada información es única. Se hacían como codependientes de su constelado. Se hacían codependientes, exactamente. ¿Ve? Y no podía ser así porque llegaba un momento en que ya uno no tenía qué más decirle, ya no, y me daba cuenta que tenía que ver conmigo, hasta que dije no. Después que un momento en que pasaron tantas cosas que yo dije, no, yo creo que mejor no sigo, mejor me quedo hasta aquí. Pero cuando yo decía que no seguía, ay, me daba tanto dolor, porque yo amaba mi trabajo. Y era muy bueno y era maravilloso, ¿no? Eran detallitos en general, las constelaciones eran muy poderosas y siguen siendo muy poderosas. Pero bueno, como todo, ya lo que me pasaba era, ya tenía que seguir de otra manera. Y entonces yo empecé a observar cosas. Y dije, no, ya tienes que seguir. Y ahí me llega
me llega el libro Mística Cotidiana El y libro. me hablan de las constelaciones del espíritu. Me Ok. habla una chica. Y yo, y Entonces, comencé, el libro de la mística cotidiana antes de llegar a las nuevas constelaciones del espíritu. así fue. ¿Y recuerda cuál fue su primera Y, impresión al ajá, leerlo? mira, y no solamente me pasó a mí, le ha pasado a otras personas, es, es una sensación de gozo cuando uno lee ese libro, que entonces se te empiezan a salir las lágrimas solas, pero no de dolor ni de tristeza, sino como que, wow, por fin llegué. Qué cosa tan maravillosa. Esto es maravilloso, así. Es un gozo. Claro. Y Hellinger en su libro dice que justamente en eso consiste la mística. Como tienes tú allí, la mística es cuando tú te conectas directamente con el espíritu sin intermediarios. Yes. Ahí está la mística, el gozo. Entonces, para usted fue un antes y un después el haber llegado a leer el libro de la Claro, cotidiana. después que yo experimento ese gozo, no Ujú, me podía ir atrás, no podía seguir haciendo las constelaciones anteriores donde mi mente era como que de alguna manera buscaba resolver desde lo que yo había estudiado, porque siempre he sido muy estudiosa. Entonces, ujú. aplicaba todo el conocimiento, pero como que no tenía eh, aún la herramienta para comprender verdaderamente la magnitud de ese encuentro de alma y espíritu. No lo tenía porque mi mente lógica no lo podía captar. Yo siento que las constelaciones tradicionales eran algo así como buscar culpables para todo. Ay, sí, sí, sí. Yo dije, no, yo no sigo más en esto. No. Eso era, había eso, pues buscar el culpable, quién fue, buscar el otro, el otro. No, Ujú, no, no, yo decía, yo no quiero seguir viviendo eso, porque entonces era mucho dolor, hay mucho, no, yo decía, no, yo no quiero. Ahí fue cuando yo dije, no, yo no quiero. Y fíjate, tan cierto, que cuando yo llegaba a mi casa, entonces yo encontraba a mi hijo, a mi hermana, a mi mamá, todos revueltos como que la constelación se iba conmigo para ujú. mi casa, como que se iba la energía conmigo. Y cansada, yo llegaba muy agotada. Muy O sea, ya agotada. yo decía, y cuando llego aquí, digo, wow, que esto es una cosa tan grande. Y fíjate, eso fue en el 2018, 2019, ya en el 2019, que fue cuando nosotros salimos de Venezuela. Sí. Mira, mira esto. Yo di hasta el 2018 prácticamente las constelaciones anteriores. En el 2019, nada, no llegaba nadie, no se inscribía nadie. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No se inscribe nadie. Ujú, Bueno, hasta que yo hice mi meditación y dije, bueno, Padre, lo pongo en tus manos. Si no me corresponde hacerlo, no me corresponde, tú sabrás por qué. En eso, a los pocos días, me llama una chica y me dice, profesora, quiero que usted me dé la formación a mí, sola. Yo quiero que usted me la dé a mí sola y que usted me cobre lo que usted quiera. Yo, ¿qué? Y enseguida me llegó tanto, le di la cantidad. Y después me llamó una señora con su hija, lo mismo. Me dijo lo mismo y me dijo que le cobrara lo que yo quisiera. Yo, ¿qué? Wow, ¿qué es esto? O sea, me cambiaron porque siempre era la gente, los grupos. Y cuando empecé a darle a ellas, iba a su casa y a la otra chica se la daba en mi consultorio que tenía yo en ese momento. Estaba como en una transición. Yo estaba en una transición, porque ya estaba leyendo, pero todavía me quedaba algo de lo anterior y estaba ahí en esa transición. Entonces yo le digo a la primera que me llamó, le dije, mira, empezamos a darle las clases, pero todavía no tenía lo de las preguntas benevolentes, todavía esa parte no había llegado. ujú. Y yo le dije a ella, vamos a hacer algo aquí en Maracay, que yo siento que tengo que hacer algo distinto. Vamos a hacer un taller sobre que, no sé,
¿qué tal la migración? Que era uno de los temas, la migración. ¿Qué te parece? Sí, sí. Y vamos a buscar aquí un hotel que sea espectacular. Nos fuimos al Marriott, que era, bueno, un hotel espectacular. Vamos a buscar allí. Así mismo, yo estaba así como que, wow, profesora, sí, vamos a hacer. Nos movemos y nos movemos con eso y damos ese taller de la migración, se llamaba como que algo así, el destino, llevo mi destino en una maleta, mi destino en una maleta. Ah, sí, hicimos publicidad, se llenó aquello, eso fue apoteósico. Eso fue en julio. En agosto me llama una chica que está en Colombia y me dice, profesora, estaba en Barranquilla, ella se fue para Alemania. Profesora, aquí tengo mucha gente que quiere que usted venga a dar unos talleres. Yo dije, sí, le dije, bueno, sí puedo. Fui y terminé con estas chicas, terminé la formación con ellas, me dije, bueno, tenemos que apurarnos, tenemos que poner más horas en la mañana, en la tarde, el domingo, el sábado, porque me llegó esta para ir a Barranquilla. Ujú. Y bueno, tenía con qué irme, fíjate, yo no tenía en ese momento, pero llegó el dinero y bueno, vámonos. Fuimos a Maracaibo, en Maracaibo di unos talleres y de ahí pasamos a Colombia, Barranquilla. Las Ujú. chicas de Colombia, de Maracaibo, se portaron conmigo maravillosas y me ayudaron a pasar. Y fuimos. Llegando, fíjate tú, eso fue ya para septiembre. Llegando a Barranquilla me entero que había fallecido Angélica en el 2019, el 19 de septiembre 2019. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y así, un poquito de aquí, un poquito de acá, iba como mezclando, iba haciendo. Y una chica que estaba aquí en Buenos Aires me escribe, profesora, véngase que aquí tengo un grupo que quiere formarse con usted. Oh, pero ¿con qué nos vamos a ir nosotros para Buenos Aires? Le dije, bueno, vamos a ver, si se presenta la oportunidad nos va, pero todavía no sé, porque nosotros nos regresábamos, nosotros nos trajimos como un poquitico de ropa, porque ya nos regresábamos. Sí. Y llega un señor que estaba en el taller y se me acerca, me dice, profesora, ¿usted nos daría esa formación a mi esposa, a mis hermanas y a mí? ¿Cuánto nos cobraría usted? Me llega la cifra, tanto. Muy bien, profesora. Pero sí le dije, pero tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que trabajar porque, no sé, yo no sé si me vaya para Buenos Aires o me regrese para Venezuela. Ah, bueno, por cierto que estando ahí también nos invitaron a Medellín, también estuvimos dando unos talleres por allá. Wow. Y con ese dinero compro mi pasaje para Buenos Aires. Y dije, bueno, yo sé que va a llegar para mi hijo también. Entonces llega mi amiga y me dice, Alvis, me acaba de llegar una tarjeta de crédito y la voy a utilizar para comprar el pasaje a tu hijo. Wow, muy bien, perfecto. Ah, y nos vinimos. Llegamos acá el 14 de noviembre del 2019. Así, una aventura. Wow, mi hijo y yo. Y nos trajimos prácticamente nada, porque nosotros nos regresábamos el 7 de febrero Mm. para Barranquilla y de ahí a Venezuela. Ok, estamos aquí. ¿Cuándo fue mi sorpresa, Adrián, de que cuando llego a darle la formación a la gente aquí en Buenos Aires, resulta que eran unas chicas también de Venezuela? Había una argentina y las otras todas eran venezolanas, Ujú. que yo había dejado allá en Venezuela. Llegaron primero que yo no sé cómo fue que llegaron. Y yo, ay, mira qué cosa tan maravillosa. Comienzo a dar la formación. Perfecto. Terminamos. Terminamos como en enero, no en enero, como sí, como en febrero. Y yo dije, bueno, nos vamos. No, profesora, que todavía, pero eso era todas las noches en clase, todas las noches, porque yo me regresaba. Entonces,
No, profesora, que todavía hay un grupo que quiere formarse. Lo que pasa es que están de vacaciones, que aquí en estos países las vacaciones son sagradas. Mm. Ok, perfecto. No, profesora, renueve la visa. Ok, renovamos la visa para quedarnos hasta mayo. Y aquí nos agarró la pandemia. ¿Verdad? El 26 de marzo de 2020 nos tomó la pandemia. Entonces, qué cosa tan interesante. Nosotros teníamos que vivirlo aquí. Era aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tus seguidores capten con esto? Que hay alrededor de nosotros y dentro de nosotros una energía muy poderosa, un campo, como lo llama Hellinger, el campo de las infinitas posibilidades. Así es. Otros autores dicen el campo cuántico, ¿verdad? La gente que cree en la física cuántica. Otros hablan de la conciencia eh, extendida, extensa, omnisciente. Otros dicen que es Dios. Así es. Entonces, nosotros, entendí yo a través de este movimiento, que todo lo que nosotros venimos a hacer ya está inscrito, no es escrito, inscrito en nuestras células. Pero lo que yo entendí también con esta lectura de mística cotidiana es que tú no vienes a hacer una sola cosa, tú tienes infinitas posibilidades para utilizar eso que se te entregó. Cuando dice infinitas posibilidades, ¿es el libre albedrío? Es interesante la pregunta, porque cuando se le pregunta también a Hellinger sobre el libre albedrío, él dice que también fue pensado por algo más grande. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la oportunidad de luchar contra lo que te toca, juzgar lo que te toca, pelear contra lo que te toca, dejarte guiar por lo que te corresponde. O sea, que lo que está inscrito, está inscrito. La única libertad que tú tienes es ir contracorriente. Tú puedes decir, yo no creo en eso, yo no voy para allá, no me interesa. Mucho tiempo puedes hacerlo. Quizás yo también en un momento de mi vida pude también haber pensado en eso, que si yo no hacía algo, nadie lo iba a hacer por mí. Y Sí. bueno, al final es ese cansancio, ese agotamiento que tú tienes. Y cómo estas nuevas constelaciones del espíritu llegaron a que todo se vea de una manera diferente, donde todo lo veamos con gratitud, agradecimiento y valorar todo lo que pasó, todo como fue, a todos como son, todos como fueron. Bueno, que Bert Hellinger pensó en ello y que ahora es como se viven las constelaciones familiares del espíritu, que ya no se ven de una manera de fuiste tú por tu culpa, por la culpa de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, es que yo tengo esto. Entonces ahora se reconcilia todo como es, todo como fue, a todos como fueron y todos como son. Entonces, platíquenos un poco, profesora, cómo son, cómo es la dinámica de las nuevas constelaciones del espíritu. Yo me he constelado con usted y ha sido maravilloso porque yo he llegado con usted con un tema que me afectaba bastante en ese momento. En ese día que estuve en terapia con usted fue increíblemente sanador. Sentí la energía poderosa del todo, de la conciencia, de ese hilo invisible que cada uno de nosotros tenemos que nos conecta con la conciencia, con el ser supremo, con la divinidad, con Dios. Entonces, yo sané en ese momento, yo veía de una manera esa situación. Inmediatamente después de la constelación, es que yo ya lo vi de otra manera y lo vi, empecé a ver con gratitud, con otros ojos. Lo que yo capto ahora también es que este conocimiento tenía que evolucionar, ¿eh? Entonces, cada vez que Bert Hellinger porque él también creó una ciencia que se llama la Hellinger ciencia. Ujú. Cada vez que él iba haciendo la constelación, iba experimentando.
e iba transformando el conocimiento. En un principio, Hellinger se, eh, se detenía a ver a la familia, era algo muy pequeño, ¿verdad? Pero a medida que iba trabajando, iba observando más información, se iba revelando más, se iba revelando más. Por ejemplo, nosotros teníamos la idea de que la constelación, que vamos a aclarar qué significa la constelación. Cuando Jung habló de constelaciones familiares, que fue el primero que habló de eso, él se refería a las relaciones que ocurrían entre los miembros de una familia. Esas relaciones creaban una figura que solamente el que estaba fuera podía verlo. Y es así, tú ves a una familia y ya tú sabes lo que es la familia. Pero Jung hablaba de que también él habló del inconsciente colectivo, es una información que viene viajando en el colectivo y que le da una cierta forma a la familia. Por eso él lo llamó constelaciones, que también la gente cree que tiene que ver con astrología. Ajá. No, no tiene nada que ver con astrología, solamente es como la ubicación de cada quien en un lugar cumpliendo una función. Eso más o menos era. En un principio era una terapia, era una psicoterapia, porque se pensaba que el constelador iba a resolver situaciones y el constelador, bueno, buscaba la forma de resolver aquello que se traía. Pero a medida que iba sucediendo la experiencia, el campo se iba dando más información, más información, más información. Pero lo interesante de esto, Adriane, es que eso no solamente estaba ocurriendo en las constelaciones, es que eso estaba ocurriendo en todas partes. Fíjate que aparece por allí una ciencia nueva, así lo llaman, la nueva ciencia, que es una ciencia que sale en oposición al método científico. Esa nueva ciencia donde está Joe Dispenza, Chopra, Bruce Lipton, Greg Brady, todos esos médicos, porque ellos también son médicos, e investigan, eh, miran la realidad de una manera distinta, lo miran desde lo que dice la física cuántica. ¿Y qué dice la física cuántica? El observador cambia la realidad. Nosotros cambiamos la realidad. Y entendieron los físicos cuánticos que nosotros durante 300 años, 400 años, a través del método científico, teníamos la idea de que la realidad producía eventos, era la causa, y nosotros éramos la consecuencia de lo que estaba pasando allá afuera. O las víctimas. Las víctimas, exactamente. Una vez que este conocimiento de la cuántica empieza a mirarse, a comprenderse y a premiarse, porque también tiene sus premios Nobel, quiere decir que es ciencia y se ha demostrado. Y los conocimientos comienzan a cambiar todos, todo empieza a cambiar. Por supuesto que también llegaron a las constelaciones. Entonces, cuando Hellinger empieza a darse cuenta que ya no podemos seguir siendo las víctimas de las circunstancias, sino que nosotros podemos cambiar las circunstancias, nosotros podemos ser la causa y las circunstancias son las consecuencias. Lo que está afuera, eso que yo veo allá afuera, es producto de lo que yo tengo acá. Sí, Yo puedo cambiarlo. Entonces ahí, por ejemplo, Joe Dispenza habla de la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Y cuando leemos Mística Cotidiana, ahí está presente. exacto. Hellinger empieza a ver, nosotros todos somos parte de algo más grande que es una conciencia, y esa conciencia está hasta en el detalle más pequeño de tu vida. O sea que hasta en las células está esa conciencia. Y nosotros entendimos ahora con esta nueva manera de constelar que no necesitas ir al pasado para cambiarlo. No tienes que mover nada, ni buscar gente, no.
Solamente con decirlo, ya lo estás haciendo. Así es. Pero ¿cómo hago yo para que mi conciencia grupal, que está acostumbrada a la víctima y al victimario, la causa y el efecto, me permita tener un acceso directo con la conciencia? Es allí donde llegan las preguntas benevolentes. De las nuevas. Es un diálogo que se crea entre mi conciencia personal, mi conciencia grupal, que es el alma, y mi conciencia espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque todas están dentro de todas, no están separadas. Correcto. Eso es lo que sucede aquí. Y es por eso es que ahora las constelaciones son tan hermosas, tan sutiles. No hay drama, aquí no hay drama, aquí no hay pelea, aquí no hay nadie obligándote a decir algo que tú no quieres decir. No, aquí no hay nada de eso. Así es. Totalmente distinto. Son maravillosas las constelaciones, las del espíritu. Sentir esa energía hermosa, preciosa, energía sanadora, energía de luz. Llegar y recorrer todo el cuerpo y sanar y limpiar ese campo energético y comenzar a ver las cosas de una manera diferente, con una nueva mirada. Antes, tal vez con las constelaciones tradicionales, salíamos de la constelación un poco consternados, ¿no? Porque, ay, mi abuelo, ¿por qué hizo eso? Ay, mi abuela, ¿cómo se le ocurrió? Salíamos así, ¿no? Y ahora con estas nuevas constelaciones estamos en total rendición, estamos en paz y totalmente honrando a nuestros ancestros, a nuestra vida y a el pasado como fue, el presente como es y el futuro también. Es, Estoy encantada con las nuevas constelaciones del espíritu, con esa filosofía de amor, porque es amor, es amor y es gratitud, sentir ese amor y esa gratitud diario y hacernos las preguntas que nos conectan. Siento que nos llega, que esas preguntas hacen que nos conectemos con el todo de una manera más directa. ujú, Yo le sí. agradezco que esa explicación. También lo que yo quisiera preguntarle a usted, profe, ¿qué cambios usted nota en las personas después de hacerse una constelación, nueva constelación? Queda la persona con más conciencia, pero no por la intervención del constelador, porque nosotros simplemente somos como unos mediadores, sino porque es lo que tú dices. Nosotros tenemos todos un espíritu. Este espíritu es el que nos mueve, el que nos lleva para allá, a crear, a buscar. El alma es la que guarda toda la información. Ujú, Entonces, cuando hacemos la pregunta benevolente, la pregunta es no para mi lógica, sino para esa fuerza superior que sabe para qué estamos aquí nosotros, cuál es nuestro sentido de la vida. Entonces, cuando la persona hace la pregunta, la respuesta no viene a través de mí, sino que va directamente al corazón de la persona. Mira, una vez me pasó un caso con una señora que tenía una persona que decía que ella no creía en nada, pero ujú, alguien le habló de mí y ella dijo, yo quisiera con esta señora resolver un asunto que yo tengo con mi familia. Y es que mi familia ha sido muy problemática y yo he tenido que sostenerla durante todo este tiempo. Y yo siento que ya yo no debería seguirlo haciendo. A mi familia no darle más recursos. ¿Eh? Entonces me dice, yo quiero que usted me ayude con eso. Yo quiero recibir la respuesta directamente de Dios. Yo no quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer, que me dé consejo. Yo necesito la respuesta directamente. Y como a mí me dijeron que se puede lograr aquí, yo dije, claro que sí. Entonces, fíjate, nos fuimos primero a reconciliarnos con la
emociones. ¿Por qué? Porque todos tenemos el contacto directo con Dios. Esa es la mística. Pero las emociones no nos dejan. Los pensamientos no nos dejan. Las creencias no nos dejan. Nada, no nos dejan. Entonces nosotros, para poder crear la comunicación con el espíritu, valoramos todo, emociones, sentimientos, pensamientos. Por eso es que las constelaciones estas, espíritu, son tan armoniosas, porque nosotros no vamos a pelear con las emociones. Me decía, hoy estaba yo constelando una chica y yo le decía, es como que venga el cartero a traerte una carta, un recibo, una factura, y tú salgas y le digas unas cuantas cosas y lo sacas de ahí. Él no tiene la culpa, él simplemente cumple con su función. Aquí pasa lo mismo con las emociones. Ellas simplemente traen el mensaje y te dicen, hay algo que necesitas resolver. Y entonces nosotros veníamos en las constelaciones anteriores y como decimos en Venezuela, le caíamos a palo, le pegábamos a esas emociones y que eran las malas. No, aquí no, uno las valora, porque además las emociones son muy importantes para el funcionamiento de tu cuerpo, de tus órganos. Entonces, bueno, vamos haciendo todo eso y después me dice, y yo digo, ok, ahora sí, haz la pregunta. Haz la pregunta que tú quieres hacerla a Dios. Ok, hace la pregunta y se queda así, me dice, wow. Es como que sentí que algo bajó como la cuchilla, la brequera, algo que hizo así que ¡pap! Y le bajó algo a ella. Ella sintió wow, qué cosa tan maravillosa lo que yo sentí hacia mi familia y hacia mi mamá. Yo nunca había sentido eso, para nada. Bueno, entonces me dice, ¿y sabes qué me llegó? Que siga ayudando a mi familia. Así mismo, siga ayudando a su familia. Ujú. Y ahora dice ella, ahora lo hago, porque no es, esto es el deber ser, esto es lo correcto, no, esto fue lo que me llevó a mí, fue una revelación, eso se llama revelación. Una Por revelación. eso es mística, como dice Hellinger, las nuevas constelaciones del espíritu son experiencias místicas, ¿verdad? En donde nos hacemos uno con una fuerza superior a nosotros. ¿Y cuál es su rol como facilitadora en la constelación familiar del espíritu? Muy bueno. Cambia el rol, Pues, ¿verdad? sí, porque, y hoy le comentaba yo también a una alumna que tengo en España, yo le decía, sí, ahora que yo estoy en este campo, estoy como más atenta o más dispuesta a recibir las revelaciones. Antes siempre pensaba que, ay no, que como que yo como que me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? ¿Por qué me llegó esto? Así hablábamos, ven, yo hablaba así, eso era me daba miedo. ¿Qué es eso? Hoy en día lo veo como tan natural que nosotros estemos conectados con una fuerza superior. Y te digo más, Adrián, así tiene que haber sido con nosotros desde que llegamos a este planeta. Porque llegamos al planeta y no teníamos nada, nada. Teníamos con unas inteligencias y unas capacidades y a utilizar todos los recursos que encontramos aquí. ¿Cómo sabíamos que unas plantas eran para comer, otras plantas eran para curar? ¿Cómo supimos todo eso nosotros? ¿Qué río teníamos dónde teníamos que vivir? Por ejemplo, cuando cuentan de México, que al grupo lo llevó, ¿verdad? Le dijeron, vaya hasta un sitio donde van a encontrar un tronco y encima un ave. Esas son revelaciones que de pronto el que es muy racional no lo entiende, no lo entiende. Y bueno, está bien, no hay problema, hasta que le llegará ese momento de entenderlo. Pero nosotros tenemos algo que se llama intuición y muchas personas reconocen que se han salvado gracias a ese mensaje que les llega. Ahí está cuando hubo lo de las Torres Gemelas. Mucha gente reconoce que se salvó porque en ese momento llegaban
como que mensajes, ¿verdad? De, o se le cerraba el ascensor, o se tenía que quedar un rato más, o algo que no dejó que Llegaran a trabajar saliera. o que llegaran a trabajar. ¿Viste? Exactamente. Entonces, esa es la conexión con una fuerza más grande que nosotros. Ahí Sí, está. Entonces, ¿qué hace ahora el constelador? Ah, bueno, la revelación que me llegó. Estando en otro sitio que vivíamos, aquí mismo en Buenos Aires, pero en otro lugar, un día me llegó una revelación así como que me llegaban, me decían, ahora yo me voy a ocupar de cada uno de mis hijos. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? Entonces entendí como que era algo más grande que decía que ahora él se iba a encargar de cada uno de sus hijos, o sea que ya no iba a haber intermediarios. Y lo estamos observando como que ya la gente no está tan seguidoras de dogmas. Hay mucha rebeldía, vamos a decir así. La gente anda en una búsqueda. Y yo dije, ajá, y entonces, ¿y qué voy a hacer yo? Bueno, la pregunta mía, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Y nada, simplemente sentí como que alguien se sonrió, así como que, ya, o sea, como que eso lo vamos a explicar, no lo va a entender. Y después fui como entendiendo cuál era mi rol en este momento, en ese momento y en este momento. ¿Cuál es mi rol como consteladora? Propiciar la reconciliación en el corazón de la gente que viene a buscar ayuda, porque la separación es lo que ha producido en esa persona las enfermedades, los conflictos. Entonces yo propicio, pero no obligo a la gente, no, 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 simplemente a través de preguntas. Tengo permiso para valorar mis emociones y agradecer todo lo que hacen por mí. Entonces, esa pregunta no tiene una respuesta lógica. Generalmente la persona se queda en silencio porque no hay respuesta. Y en ese momento en que aparece el silencio, llega la revelación. Y la persona dice, wow, me llegó esto, me llegó esto, me llegó esto. ¿Qué quiere decir? Ya se te están dando las revelaciones. ¿Por qué? Porque las emociones se recogen. se recogen, exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, el trabajo del constelador aquí es de un mediador entre alma, espíritu y mente. ¿Cómo se prepara usted antes de guiar una sesión? Muy buena pregunta. Para que no suceda lo que sucedió en las anteriores constelaciones, donde mi conciencia personal y mi conciencia familiar podía intervenir y eso causaba un ruido, ¿verdad? Porque no era lo que la persona necesitaba. Entonces, poco a poco se me fueron llegando también, todas estas son revelaciones. Hellinger dice en sus conferencias, la constelación inicia en el corazón del constelador. Y ahí yo me quedé profundizando. Entonces entendí que el campo cuántico, el campo donde se produce el encuentro entre alma, espíritu y mente, es en el todo, es en el campo, en la energía, en la conciencia. Yo tenía que preparar también mi corazón para ese campo, para ese encuentro. Porque si yo todavía tenía la idea de que este es malo, este es bueno, entonces mi corazón no estaba dispuesto al encuentro. ¿Eh? Entonces la persona, por ejemplo, ahorita una señora me acaba de decir, digo, voy a hacer mi meditación. Y la meditación es que yo pregunte a mi alma y a mi espíritu si yo tengo permiso para valorar eso que la persona trae, si yo puedo mirarlo con gratitud, si yo puedo mirarlo con amor incondicional. Entonces, allí es donde la intuición, la revelación me llega, me puede decir que no, me puede decir que sí. Si me llega que no, generalmente me dan como
como que, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Esperar, agradecer, hay que hacer, o todavía no es el momento. Y cuando, fíjate, por ejemplo, ahorita hay un chico que se quiere constelar. Yo hice el movimiento y lo que me llegó fue la palabra gitano, gitano. Yo dije, wow, ¿qué tengo yo que hacer entonces con los gitanos? Quiere decir que yo, antes de ir a la constelación, yo tengo que abrir mi corazón y mi mente a esa cultura, a ese pueblo, porque tal vez este muchacho, y viendo cómo, porque yo lo conozco de hace tiempo, verdaderamente que él tiene características de gitano. Ujú. Una persona que anda viajando por todo el mundo con su guitarra, cantando, pintando. Yo digo, claro, es verdad, por eso me llega la palabra gitano. ¿Ve? Y es Y yo lo que hago entonces es reconciliarme con eso que me llega, para poder entonces reconciliarlo a él con lo que el campo quiere. Pero yo no le voy a decir a él esto, no le digo nada. Él lo va a recibir, lo va a encontrar. correcto. ¿Bien? Entonces hago un movimiento, una meditación previa, en donde me van diciendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Quién me lo va diciendo? El campo, El todo. mm, Así es. el todo. ¿Qué le diría, profe, en este momento a alguien que siente miedo de acercarse a hacerse una constelación familiar del espíritu? Muy buena la pregunta. Yo pienso que la persona que en estos momentos quiere ayuda, porque de alguna manera todos estamos aquí resolviendo cosas, sanando, reconciliando, todos estamos aquí en eso. Ujú. Yo le sugiero a esa persona que se ponga la mano en el corazón y que observe con cuál de tantas disciplinas que existen vibra, con cuál de tantas está vibrando. Es decir, no hacerlo solo porque ya todo el mundo fue, ya todo el mundo lo hizo y yo también voy a ir. No, coloca la mano en el corazón, respira profundo y observa si resuenas con eso. Resonar significa que hay como que, como una especie de ritmo, de melodía, de sintonía que te hace sentir bien y confiar. ¿Ves? Eso también la intuición te enseña. Cuando tú vas por una calle y de repente sientes que no debes pasar por ahí. Así mismo, ¿ves? No lo hagas. Si no sientes el llamado, el deseo, la seguridad de que es ahí. No Exacto. solamente, no, porque soy la profesora Albi, que yo la conozco, no. Ujú. Haga su movimiento usted también. Si tiene dudas, para que esa fuerza superior lo lleve. A veces hay gente que dice, yo voy a ir con un psicólogo. Me dice, esta es una chica, ¿no? Que él está con un psicólogo. Yo le digo, está bien porque tal vez su alma en estos momentos necesita un psicólogo o necesita un psiquiatra, o necesita un orientador. Entonces, vamos a dejar que cada quien empiece a moverse. ¿Por qué? Porque quien está ahí enviando el movimiento es una fuerza más grande que nosotros. Así es. Así es. Y ahí está. Si es conmigo, vas a venir. Si no, no. Por ejemplo, con todo lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad, en Estados Unidos, con el gobierno, con estos tiempos donde se respira odio, se respira desaliento, se respira mucho, hay mucho disconfort y hay mucha desorientación en la población. Cómo se puede ayudar a sanar a esas heridas que en este momento el mundo necesita tanto, debido a todo esto que viene surgiendo de nuevo, como esto que se está experimentando, sobre todo en este país, que ya lo vivimos en años atrás, una experiencia similar. Entonces, ¿cómo lo podemos integrar de una manera que lo que pase afuera no nos afecte directamente a nosotros? ¿Cómo lo podemos ver con unos ojos nuevos, unos ojos diferentes? Exacto, está muy bien. Como nosotros somos parte del todo, nosotros somos parte del planeta, es más, nosotros, este cuerpo
esta mente, todo se nutre de lo que hay en el planeta. Nosotros, como dice por allí un gurú, Sadhguru, dice, nosotros nos comemos todos los días el planeta, y es verdad. Mm. Entonces, nosotros somos parte del universo, somos parte de ese planeta. Estamos conectados al planeta. El planeta existe porque nosotros existimos. El universo existe porque nosotros existimos. Si nosotros no existiéramos, no hubiera planeta, ni existiría el universo. O sea, nosotros tenemos una mezcla muy, o mejor dicho, sí, una conexión muy, muy poderosa. Sin embargo, hay algo interesante, y es que este universo, cuando creó y cuando crea, porque siempre está creando, crea todo diferente, diversidad. La palabra es diversidad. El universo, Dios, el campo, crea en diversidad. ¿Qué quiere decir? Que todos somos diferentes. Y si no, vemos las huellas digitales, nuestro ADN, nuestra sangre. Nosotros somos totalmente diferentes unos de otros. Tenemos criterios totalmente distintos. Nacemos en familias completamente diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos conflictos que existen en el planeta, que son muy antiguos también, es porque cada grupo cree tener la razón de cómo viven, cómo hacen las cosas. Cada grupo tiene su... Nosotros nacimos en una familia donde nos enseñaron que esto era lo correcto y nos cuesta muchas veces relacionarnos con otras familias que son distintas a nosotros. Casi siempre no creamos amistad con esa familia porque no, nos dijeron que no podemos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Todos estamos separados. Dentro de la familia, a veces ya comienza el primer síntoma, ¿verdad? El primer germen de la discordia. Lo vemos en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, lo vemos en nuestro trabajo, en la sociedad. Y bueno, estos conflictos son como que involucran más gente. Entonces, ¿qué es lo que yo comprendo aquí? Sí. Como nosotros no estamos separados del universo, lo que yo piense, fíjate lo que estamos hablando hace rato, creímos que las circunstancias que están allá afuera van a configurar mi vida. O sea, me está yendo de esta manera porque afuera está sucediendo esto. Con la física cuántica entendimos que eso está cambiando, porque quiere decir que ahora soy yo la que tengo que crear esa realidad que quiero ver afuera. Ah, ¿y cómo lo hago? Primero respirando, respirando. ¿Para qué? Para que mis neuronas se abran y entonces yo pueda conectarme con una información que vaya más allá del conflicto, una información que esté en un campo más amplio. Respiro, porque si estoy estresada y angustiada y con mucho miedo, mira, me pueden decir todos los días, haz esto, y yo no lo voy a escuchar, porque estoy muy, muy nerviosa. Entonces respira. Mientras estás respirando, no puedes pensar en conflictos. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero Ok, respirar, primero es respirar correctamente también, profe, sería, por ¿verdad? la nariz. Hay mucha investigación ahora sobre la respiración por la nariz que es muy completa y te oxigena todo tu cuerpo. Entonces, lo que yo quiero fuera, lo que yo quiero para este planeta, primero lo voy a cultivar en mi jardín. Primero lo voy a cultivar. Lo que yo quiero ver allá afuera, ¿qué es lo que yo quiero ver afuera? Paz. Entonces comencemos en nosotros. Yo quiero reconciliación. Comencemos nosotros a reconciliarnos con aquella persona que tenemos tan cerca y que no podemos mirar. ¿Mm? Empecemos en lo más pequeño, como hacen las hormiguitas, como hacen las abejas, ¿verdad? Las abejas, las hormigas, los insectos, que están todo el día trabajando, haciendo. Bueno, vamos a empezar por lo más poquito, más pequeño. Quizás, bueno, digo yo pequeño, bueno, porque somos nosotros, pero nosotros tenemos
una energía que si la sabemos canalizar, esa energía puede transformar el mundo. Es así, comienza en ti, comienza, y sobre todo también, Adrián, comienza a reconciliarte contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan cruel contigo misma. No te estés todo el tiempo hablando mal de ti, que tienes esto, que tienes lo otro, que hiciste aquí. No, no, no. Comienza a hacer las paces contigo. Creo que esto también es lo fundamental. Claro, Y esa energía va a comenzar a dar sus frutos y llegará un momento en que, ok, están peleando por allá, el conflicto, pero ya yo digo, no puedo estar a favor de uno ni en contra del otro. A esos grupos yo me los coloco en mi corazón y les envío muchas bendiciones. Tiene que haber un resultado, lo tiene que haber. Ese proceso primero en mí. Porque ¿qué otra cosa puedo hacer? No puedo hacer más nada, sino primero trabajar con lo que yo tengo, que es mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu. Bien, y va cambiando la energía. Y si yo le digo al otro y al otro, y vamos haciendo grupos, y vamos haciendo, bueno, tal vez esto sea el final de las guerras, se acabarán las guerras. Posible. ¿qué consejo, profe, le daría a alguien que quiere formarse como facilitador? Excelente. Con eso también aprovechamos aquí de invitar a nuestra próxima formación, que ya estamos por allí haciendo la publicidad, inscribiendo. Bueno, esta formación es una formación internacional en constelaciones familiares y del espíritu. Aquí también yo voy como uniendo conocimientos porque las primeras constelaciones tampoco podemos decir que no aportaron, claro que sí, fueron maravillosas. Las constelaciones del espíritu lo que hicieron fue como darle una estructura mayor a eso. Correcto. Entonces, yo los invito a las personas, a los hombres y mujeres que quieran hacer esta formación. Es un cambio radical en la vida de ustedes. Comienzan a ver la vida de una manera diferente y pueden también ayudar a todos los que están con ustedes, sin juicio, sin crítica, sin obligar. Es el cambio de la mirada. Nosotros en la primera formación, primer nivel, nos reconciliamos con nuestras inteligencias, nuestros talentos, nuestras capacidades, con la vida. En el segundo nivel nos reconciliamos con la familia, en el tercer nivel nos reconciliamos con el espíritu y después comenzamos a hacer las prácticas. Es un año de trabajo intenso, pero maravilloso, ¿verdad? Tú que te estás formando, maravilloso el cambio y la transformación que se tiene. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, uno de los requisitos es que la chica, si es una mujer, no esté embarazada. Es lo único que no queremos porque ese es un momento tan especial dedicado al proceso de gestación, de desarrollo. Entonces, es una de las condiciones. Ok, La otra, que la persona sea mayor de edad también, que tenga por lo menos unos 20, 21 años, que sea mayor. Bueno, si la persona tiene algún tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, si toma algo, que si tiene algún problema de bipolaridad, no puede cursar la formación. No, porque esa persona, lo voy a decir con todo el amor del mundo, esa persona también está haciendo un trabajo maravilloso desde esa experiencia que le corresponde. claro. Muy importante. Escogió esa experiencia. Entonces uno lo valora y lo respeta. ¿Mm? Creo que es eso nada más. Ok. ¿Y Y la próxima formación comienza cuándo, profe? sí, ya para el mes de agosto, tenemos ya para el primer sábado de agosto, ya estaremos iniciando la formación. Ok, Bueno, me imagino que después aparecerá por allí el nombre, los teléfonos, es para que las personas se comiencen a inscribir. Aprovechen que también todavía tenemos precios bastante solidarios para que las personas
lleguen a la formación. Y sobre todo yo creo que también es muy importante que la persona tenga ese deseo de, de ayudar. Yo creo que uno también nace con esa capacidad de ayudar. No importa que aún tengas muchas cosas que resolver en tu vida, no importa, porque eso también después se convierte en sabiduría. No, no, que no tengo que tener perfecto, tengo que tener, no, no, no. Las relaciones son una fuente de sabiduría. Bueno, no te pongas ese tipo de trabas. Así es, Todos llegamos aquí sanando, ¿verdad? Sanando cosas. así es. Ujú. Antes de que lleguemos al cierre, me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje hay de usted para las nuevas generaciones sobre la importancia de la reconciliación familiar? Oye, qué hermoso, muy bonito. ¿Sabes una cosa interesante que yo también he ido constelando muchachos muy jóvenes, gente muy joven? Y una cosa que yo me doy cuenta es que esos muchachos ya vienen con algo instalado, digo yo. Ya vienen con una conciencia diferente a nosotros. Esos muchachos vienen como más dispuestos a la reconciliación. Ujú, Yo siento eso, ellos vienen como más abiertos a eso. En cambio, nosotros, nuestras esas generaciones anteriores, teníamos todavía ese pensamiento de, como que no, no, porque me hicieron esto, no, estos chicos no, estos chicos están como más dispuestos también a ampliar su mente. No hay, en ellos no hay tanta crítica, no hay tanto juicio como lo quizás lo tuvimos nosotros. Son más como más abiertos, eso es lo que estoy observando. exacto, Y bueno, pero también me he dado cuenta que eso les causa mucho, ¿cómo decir? Confusión. claro, Fíjate, dispuestos, vienen abiertos a hacer ese movimiento, pero se confunden. ¿Por qué? Porque está la lealtad a la familia. ¿Ve? Y ahí es donde creen que están haciendo algo malo. Se sienten culpables porque creen que no están haciendo lo correcto porque no pueden ver el mundo como lo ven sus padres o sus abuelos o sus tíos. Qué interesante, ¿verdad? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta aquí y es que cada individuo que nace tiene que descubrir una nueva forma de amar. Nuestros padres tuvieron ciertos problemas en amar a los padres que tuvieron. Y nosotros también de alguna forma tuvimos algunos inconvenientes de amar a nuestros padres. Pero yo lo que entendí es, no, pero no tiene nada que ver con el amor. Simplemente que nuestros padres están esperando que los amemos como ellos creen que es lo correcto. Pero cuando nace un hijo, una hija, ellos vienen a ver, como a crear una nueva forma de amor. Entonces, por eso que cuando uno le habla a los hijos de que no quieran a su papá o que no quieran a la mamá, ellos sufren mucho porque no pueden hacerlo. Ellos vienen con una conciencia más avanzada que nosotros, vienen preparados para la nueva conciencia que se está instalando. Ya ellos la traen. exacto. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hija o a mi hijo a pasar por este camino? Por ejemplo, ahorita hay una chica que me está hablando de su hijo, que es un excelente deportista, pero que en estos momentos está como desanimado. Entonces le dijo, primero tiene que constelarse la mamá, ¿verdad? Para que la mamá pueda integrar todo aquello que tiene separado. Y una vez que ella comienza a integrar, es posible que ya el hijo ya encuentre el camino, porque la separación la tenemos somos nosotros. Así es. ¿Ve? Así es. Hermoso, ¿verdad? Y Una nueva forma de amar. Cada hijo que nace viene a descubrir una nueva forma de amar,
de creer en Dios, de crear vida, de ser padre, de todo. Es decir, cada ser humano que nace, nace en una realidad distinta y viene a crear algo distinto. Si no, leemos el poema de Khalil Gibran, ¿verdad? Que habla de los hijos. Que dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Entonces, es así. Entonces, en cada momento la vida quiere nuevos hijos. Por eso somos nuevos, cada uno va llegando nuevo. Nuevos. Ujú. Qué bello. Entonces, bueno, el mensaje para esta gente es cultivar, porque esa es la tarea que nos toca a nosotros en este momento, cultivar el amor incondicional. Estos niños vienen a amar incondicionalmente. Somos nosotros los que les imponemos condiciones y por eso ellos se resisten y se enferman, porque no pueden amar con condiciones como nosotros. Así es. Por esa gran sabiduría. Ya para cerrar este espacio, ¿le gustaría agregar algo más para todas las Ay, personas me encanta. que nos escuchan? ¿Algún mensaje que usted quisiera compartir con cada uno de ellos? Ay, que sí, me encantaría. Mire, estamos en tiempos de amor. Este es el tiempo de amor, pero es un tiempo de amor nuevo. ¿Qué quiere decir? Honramos y agradecemos todas las formas de amor que hubo antes, pero aquí hay un amor nuevo que está esperando por nosotros para que lo cultivemos. Es como una semillita. Es como si cada uno recibiera una semilla y esa semilla la tuviera como en una caja. Si yo tengo una semilla guardada en una cajita y no le entra sol, no le entra lluvia, no tiene tierra, no sé qué tengo ahí, no Mm. sé qué semilla es, no sé qué puede hacer. Entonces, así pasa con el amor. Mientras yo lo tengo encerrado, yo no sé hasta dónde puedo llegar. Entonces necesito que este amor pueda también utilizarse para ver a los demás, para comprender cada quien en lo que está, ser más comprensivo en la vida de cada ser humano que viene aquí a hacer una gran tarea. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, pero cada uno viene aquí a hacer una tarea muy valiosa. Ese es el amor que necesitamos ahora. Muy bien. Hermoso. Muchísimas gracias, profesora Alvis Amalia Rivas, por esta bella charla que tuvimos el día de hoy. Y pues yo me quiero despedir con unas palabras para usted. Gracias a profesora por abrirnos su corazón y compartirnos un poco de su historia, su vocación y su forma de mirar la vida y a las familias sobre todo. Su palabra nos recuerda la importancia de reconciliarnos, de honrar a quienes vinieron antes que nosotros y de vivir con humildad y respeto por lo que es. Gracias por su tiempo, su presencia y su servicio. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este espacio. Que cada palabra de hoy nos inspire a mirar nuestra propia historia con más amor y a recordar que siempre podemos dar un paso hacia la reconciliación y la paz interior. Hasta pronto y que sigamos encontrándonos en estos caminos de aprendizaje y vida. Muchas gracias, profesora. Gracias. Hasta luego, nos vemos.